Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Manejo taxi en Querétaro desde hace 6 años. Trabajo de noche porque paga mejor y hay menos tráfico. Conozco bien la ciudad, sé qué zonas son seguras y cuáles evitar. Pensaba que mi mayor preocupación eran los asaltos o los borrachos problemáticos. Nunca imaginé que lo más aterrador sería un pasajero que no debería existir. Fue un martes hace como 2 meses. Eran las 11 de la noche. Estaba en el centro esperando clientes. Se me acercó un señor como de 50 años, trajeado, con portafolio. Se veía normal, como ejecutivo saliendo tarde del trabajo. ¿Está libre? Sí, súbase. ¿A dónde va? Me dio una dirección en una colonia al norte de la ciudad. Era una zona residencial buena. No había problema. Arranqué. Durante los primeros minutos no habló. Yo puse música bajita. Él miraba por la ventana. Todo normal. ¿Cómo está la noche?, preguntó de repente. Tranquila. No ha habido mucho trabajo. Mejor así. Las noches tranquilas son buenas. Su voz sonaba rara, como hueca. Pero pensé que tal vez estaba cansado. Íbamos por una avenida cuando mi celular sonó. Era mi esposa. Contesté con el manos libres. ¿Dónde estás? ¿Trabajando? ¿Pasó algo? No, solo quería saber a qué hora llegas. Como en 2 horas más. Déjame terminar este viaje. Colgué. Miré por el espejo retrovisor para disculparme con el pasajero por la interrupción. Pero el asiento trasero estaba vacío. Frené en seco, casi provocando que me chocaran por atrás. Me orillé rápido y me volteé a ver el asiento. Nadie. Completamente vacío. Bajé del taxi y abrí la puerta trasera. Revisé abajo de los asientos, en el piso. Nada. El señor había desaparecido. ¿Qué demonios?, murmuré. Volví a subir confundido. Tal vez se había bajado mientras yo hablaba por teléfono, y no me di cuenta. Aunque no tenía sentido porque estábamos en movimiento en una avenida, decidí seguir a la dirección que me había dado. Tal vez él, no sé, tal vez había alguna explicación. Llegué a la colonia. Encontré la calle y el número de casa. Me estacioné enfrente. Era una casa grande, bien cuidada, con luces encendidas. Toqué el timbre. Salió una señora como de 40 años. «Buenas noches. Disculpe. Traje a un señor a esta dirección, pero se bajó antes de que llegáramos. ¿Vive aquí un señor como de 50 años? ¿Trajeado?» La cara de la señora cambió. ¿Cómo dijo que iba vestido? Traje oscuro, corbata, portafolio. Ella se puso pálida. «Espere aquí». Entró a la casa y regresó con una foto enmarcada. Me la mostró. ¿Era él? Era el mismo señor. Exactamente igual. Sí, ese es. No puede ser. Mi esposo murió hace 3 meses. Accidente de tránsito cuando regresaba del trabajo en taxi. Justo en esa avenida donde usted dice que lo recogió. Sentí que me faltaba el aire. Señora, esta no es la primera vez. Otros 2 taxistas han venido aquí diciendo lo mismo. Que lo recogieron, que les dio esta dirección, y que desapareció durante el viaje. ¿Por qué pasa esto? No lo sé. Tal vez está tratando de llegar a casa. Tal vez no sabe que ya no puede. Me disculpé y me fui rápido. Manejé directo a mi casa. Esa noche no trabajé más. Durante la siguiente semana, traté de convencerme de que había sido una coincidencia rara, o que yo estaba muy cansado. Pero entonces pasó de nuevo. Mismo lugar, misma hora. Un señor trajeado me paró. Cuando vi su cara, era él otra vez. ¿Está libre? Yo. Sí, no sé por qué lo dejé subir. Tal vez curiosidad, tal vez miedo de parecer loco si lo rechazaba. Me dio la misma dirección. Arranqué. Esta vez presté atención a todo. Lo veía por el espejo retrovisor. Se veía real, sólido, pero había algo que no cuadraba. No parpadeaba. Durante todo el viaje, ni una sola vez, cerró los ojos. ¿Sabe que ya estuvo en mi taxi?, le pregunté. Sí. ¿Sabe qué le pasó? Sí. Entonces, ¿por qué sigue intentando llegar a casa? Se quedó callado un momento. Porque es lo único que recuerdo. Salir del trabajo, tomar un taxi, ir a casa. Es lo último que hice.
y no puedo dejar de repetirlo. ¿Qué necesita para dejar de hacerlo? No lo sé. Solo sé que tengo que llegar a casa, pero nunca llego. Siempre desaparezco antes. Manejé en silencio. Esta vez decidí hacer algo diferente. Cuando llegamos a la casa, antes de que desapareciera, le hablé. Ya llegó. Esta es su casa. Su esposa está adentro. Ya llegó a casa. Lo vi por el espejo. Por primera vez, parpadeó. Y luego sonrió. Gracias. Cerré los ojos por un segundo. Cuando los abrí, el asiento estaba vacío. Pero esta vez se sentía diferente. No como una desaparición súbita, más como si finalmente hubiera podido entrar. Toqué el timbre de la casa. La misma señora abrió. Me reconoció. ¿Otra vez? Creo que esta vez es diferente. Creo que pudo entrar. No sé si me creyó. Pero esa noche, cuando me alejaba, miré por el espejo hacia la casa. Vi una sombra en la ventana del segundo piso, solo por un segundo. Una sombra que se alejó de la ventana, como si finalmente pudiera descansar. No lo he vuelto a ver. Han pasado 2 meses. Sigo trabajando en la misma zona, a las mismas horas. Pero él no ha vuelto a aparecer. A veces me pregunto si realmente ayudé, o si solo fue coincidencia. Pero me gusta pensar que sí, que al decirle que había llegado a casa, le di permiso para finalmente quedarse. Ahora cuando recojo pasajeros, los observo mejor. Presto atención a pequeños detalles, porque aprendí que no todos los que suben a mi taxi están realmente vivos, y que a veces, lo único que necesitan es que alguien les confirme que llegaron a donde iban. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Julio Méndez, y llevo más de 10 años manejando taxi por las carreteras del norte. Estoy acostumbrado a ver de todo, desde pasajeros ebrios hasta tipos que te pagan con billetes falsos. Pero lo que pasó aquella noche en la ruta hacia San Isidro cambió la forma en que miro por el retrovisor. Era pasada la medianoche y el turno estaba tranquilo. Había dejado a mi último pasajero en un motel cerca de la autopista y decidí regresar a la base por la carretera vieja, un tramo de unos 20 kilómetros donde casi nunca pasa nadie. El aire estaba frío y la neblina comenzaba a levantarse sobre el asfalto. Encendí la radio, pero solo se escuchaba un zumbido leve, como si algo interfería la señal. A los pocos minutos, vi una silueta caminando por el borde del camino. Era una mujer. Llevaba un vestido claro y tenía el cabello largo, suelto, que el viento movía con violencia. Reduje la velocidad y bajé el vidrio. Le pregunté si necesitaba ayuda. Ella giró la cabeza con lentitud y me dijo con voz muy suave que su coche se había averiado más atrás. Me pidió si podía acercarla al pueblo más cercano. Le abrí la puerta trasera y subió sin decir más. Cerró despacio, sin hacer ruido, y se sentó justo detrás de mí. El aire dentro del taxi se volvió helado. Apagué la radio porque el zumbido se había vuelto insoportable, y traté de romper el silencio con algo de charla. Le pregunté si había llamado a una grúa, si quería avisar a alguien, pero no contestó. Solo dijo una cosa, con un tono que no supe si era súplica o advertencia. Por favor, no mire por el retrovisor. Me quedé quieto unos segundos, intentando procesar lo que había dicho. No sonaba como una broma. Su voz era baja, como si temiera que algo más pudiera escucharla. Me reí nervioso, pensando que quizá estaba asustada, y asentí sin decir nada. Seguí manejando. A medida que avanzábamos, la neblina se volvía más espesa. Las luces del taxi apenas iluminaban unos metros adelante. No había señales, ni autos, ni casas, solo la carretera, el sonido del motor y mi respiración que empezaba a volverse pesada. Cada tanto, podía oír un leve roce detrás, como si su ropa se moviera o sus manos tocaran el tapizado. Intenté mirar por el espejo sin que se notara, solo un segundo, pero algo en mí se detuvo. Recordé su tono, esa voz apagada que parecía venir de muy lejos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pasaron unos 10 minutos sin que dijera una palabra más. La temperatura seguía bajando y el parabrisas comenzó a empañarse. Tuve que limpiar con la mano para ver la línea blanca del camino. De pronto, noté algo extraño. La aguja del marcador de velocidad subía y bajaba sin razón.
como si el motor fallara. Apreté los dientes y mantuve firme el volante. ¿Está bien?, pregunté sin girar. Nada, solo silencio. Entonces escuché un susurro, apenas audible, justo detrás de mi oído. No supe si provenía de ella o del aire que entraba por la ventanilla. Me pareció escuchar mi nombre. Julio. El corazón me dio un vuelco. No recordaba haberle dicho cómo me llamaba. No respondí. Mantuve la vista fija en la carretera, intentando concentrarme. El tablero del coche parpadeó un instante, y luego volvió a la normalidad. A lo lejos, vi una señal oxidada que decía, kilómetro 17. Justo allí, la neblina era tan densa que el camino parecía desaparecer. Reduje la velocidad, y apreté el volante con fuerza. El silencio en la cabina era absoluto, pero juraría que escuchaba su respiración, corta y agitada, justo detrás de mi cuello. Por instinto miré el espejo retrovisor, solo un segundo, y lo que vi me heló la sangre. No sé cómo describirlo con exactitud. En el espejo, no se reflejaba el rostro de la mujer que había subido. Lo que vi era una figura sentada en el asiento trasero, pero su cabeza estaba ladeada hacia un costado, como si el cuello se hubiera torcido de una forma antinatural. Su piel parecía grisácea, y sus ojos, completamente vacíos, se movían como si buscaran algo dentro del auto. Sentí un golpe de frío recorrerme el cuerpo, y giré de inmediato, pero el asiento estaba vacío. Frené de golpe. El taxi se ladeó un poco, y las llantas chirriaron contra el asfalto húmedo. Giré el cuerpo hacia atrás con el corazón desbocado. No había nadie. El asiento estaba impecable, sin rastro de que alguien hubiera estado ahí. Me quedé quieto unos segundos, respirando con dificultad. Traté de convencerme de que estaba cansado, de que la neblina y el sueño me estaban jugando una mala pasada. Puse primera y retomé la marcha, más despacio esta vez. Intenté no mirar el espejo, pero mi mente no dejaba de repetirme la imagen de esa figura. Cuando pasé de nuevo por el letrero del kilómetro 17, el aire dentro del taxi se volvió helado otra vez. Fue entonces cuando escuché un golpe suave en el maletero, uno solo, como si alguien hubiera dado un toque con los nudillos. Apreté el acelerador sin pensar. La aguja marcaba 100, luego 120. El camino se abría frente a mí, recto, interminable, y sin embargo, cada tanto, las luces traseras parecían iluminar una sombra moviéndose detrás del coche. No quise mirar más, solo manejé, con los dientes apretados, los ojos secos y el corazón golpeando en el pecho. Unos minutos después, las luces del tablero empezaron a parpadear de nuevo. La radio se encendió sola. Una estática espesa llenó la cabina, y entre el ruido pude escuchar una voz tenue, la misma voz que me había hablado al principio. Te dije que no miraras. Solté el volante un segundo por el susto. El taxi se desvió, y casi caigo a la cuneta. Logré enderezar y paré en seco al costado de la carretera. Abrí la puerta y salí a respirar. El aire afuera era más frío que adentro. El silencio era total, ni insectos, ni viento, nada. Me apoyé en el capó, temblando. Decidí revisar el maletero. No sé por qué lo hice, quizá por impulso. Tomé la linterna del tablero y caminé hacia atrás. La neblina era tan espesa que apenas veía mis propios pies. Cuando levanté la tapa del maletero, me quedé paralizado. Adentro había un bolso viejo, de cuero oscuro, lleno de polvo. No era mío. Lo abrí con cuidado. Dentro había un carnet de conducir, con una foto borrosa de una mujer de cabello largo, de rostro muy pálido. El nombre decía Elena Rivas, 1982. El documento estaba vencido hacía más de 20 años. El corazón me dio un vuelco. Recordé lo que el despachador me había contado hacía unos meses. Una mujer había muerto en esa carretera, justo en el kilómetro 17, cuando su auto se volcó de madrugada. Desde entonces, los conductores decían que a veces la veían pidiendo ayuda en el mismo lugar. Cerré el maletero con fuerza y me subí al taxi. No quería quedarme ni un minuto más allí, pero cuando metí la llave en el contacto, el motor no respondió. Lo intenté 3 veces. Nada, solo el clic seco del encendido fallando.
Entonces la radio volvió a sonar, sin que yo la tocara. Esta vez no era estática, era una canción antigua, de esas que suenan en las fondas rurales, y entre los acordes, escuché un suspiro, como si alguien respirara justo detrás de mí. Giré lentamente. En el asiento trasero estaba ella. Tenía el mismo vestido claro, el cabello cubriéndole el rostro y las manos apoyadas sobre las rodillas. Su voz sonó suave, triste. No quería asustarte. Solo necesitaba llegar al pueblo. Yo no podía moverme. Apenas respiraba. Asentí sin poder pronunciar palabra. Ella me miró unos segundos, y en cuanto parpadeé, desapareció, literalmente. El asiento quedó vacío otra vez. El taxi arrancó solo, como si alguien girara la llave por mí. Las luces delanteras se encendieron, y el motor rugió con fuerza. Aceleré sin pensarlo, directo hacia la carretera iluminada que llevaba al pueblo. Cuando llegué a la primera gasolinera, frené tan fuerte que casi derrapo. Bajé del coche temblando, respirando agitado. Un empleado salió al verme tan pálido, y me preguntó si estaba bien. Solo pude decirle. Recogí a una mujer en el kilómetro 17, y desapareció dentro del taxi. El hombre me miró serio, como si hubiera escuchado aquello más de una vez. Luego me dijo algo que me dejó helado. No es la primera vez que alguien la trae. Todos dicen lo mismo. Y siempre, a la misma hora. Esa fue la última noche que conduje por esa carretera. Todavía paso cerca a veces, pero nunca, jamás, miro por el retrovisor. Vamos con la tercera historia. Soy taxista desde hace más de 10 años, y me han tocado clientes raros, borrachos, peleones, callados, de todo. Pero hay un servicio que todavía no puedo entender, y cada vez que lo recuerdo, me deja con una sensación extraña, como si algo no hubiera terminado. Esa noche era casi la 1 de la mañana. Había terminado mi turno, y estaba por regresar a casa cuando me entró un último pedido por la aplicación. La dirección era en una colonia medio apartada, pero el pago era en efectivo y con buena tarifa, así que lo acepté. Cuando llegué al punto, había un hombre parado junto a un poste, vestido con camisa blanca y pantalón oscuro. No tenía mal aspecto, solo se veía serio, como cansado. Abrió la puerta trasera y se sentó sin decir nada. «Buenas noches», le dije. «Buenas», respondió, sin mirarme. Esperé unos segundos, pero no me decía a dónde quería ir. «¿A qué dirección lo llevo?». «Solo maneje», dijo. Pensé que era una broma, pero lo miré por el espejo, y tenía una expresión tan firme que no me atreví a discutir. Arranqué despacio, esperando que en algún momento me dijera el destino. Después de unos minutos, pregunté de nuevo, «¿Por dónde quiere que agarre?». «Siga derecho», contestó. Tomé la carretera que sale de la ciudad, hacia la zona industrial. No había casi tráfico, solo los faros de mi taxi iluminando el asfalto. Todo el tiempo, el tipo iba callado, mirando por la ventana. Me empezó a incomodar un poco, así que intenté hacer conversación. «¿Vive por acá?». «No». «¿Va a trabajar?». «Solo siga». Su tono era tan tranquilo que daba miedo. A los 20 minutos ya no había casas, ni luz, ni señal en el teléfono. Solo el camino vacío y oscuro. Empecé a pensar que tal vez me quería asaltar, pero no me pedía nada, ni hacía ningún movimiento raro. Solo iba sentado derecho, sin despegar la vista del frente. Le dije que el camino se terminaba unos kilómetros más adelante, que ya no había nada. «Siga», repitió. La carretera empezó a estrecharse hasta que el pavimento se convirtió en tierra. Las señales eran viejas, y algunas estaban dobladas. Pero lo que me empezó a poner nervioso fue que, en una de ellas, reconocí el nombre de una calle que había pasado hacía poco, como si estuviéramos dando vueltas, pero yo no había girado en ningún momento. Revisé el marcador del taxi. Más de 40 minutos manejando en línea recta, pero el kilometraje no subía. Le pregunté si quería que regresáramos, pero no respondió. Su silencio me ponía más tenso que cualquier amenaza. A lo lejos vi un letrero que decía «Retorno a la ciudad». Sentí alivio y tomé esa dirección, pero al doblar, me di cuenta de que la carretera era la misma, idéntica, con los mismos baches, los mismos árboles secos a los lados, incluso el mismo bote de pintura tirado en la orilla. Empecé a sudar. Bajé un poco la ventana para despejarme,
y fue cuando noté que no corría aire, nada. Era como si el ambiente estuviera detenido. Miré el reloj y marcaba las 2:17. Pasaron varios minutos. Volví a mirar y seguía igual. ¿Hasta dónde quiere que lo lleve?, pregunté ya con voz temblorosa. El tipo finalmente habló. Hasta donde se acabe el camino. No supe qué hacer. Quise dar la vuelta, pero el volante estaba duro, como si el coche no quisiera girar. Seguí avanzando despacio, y de pronto noté que el camino ya no era de tierra, sino una superficie lisa, gris, sin marcas, sin líneas, como si fuera cemento recién puesto. El pasajero sonrió por primera vez, apenas un gesto leve. «Ya casi llegamos», dijo. Ahí fue cuando el GPS del teléfono volvió a encenderse solo, y la pantalla mostraba una ubicación que no reconocí, sin nombre de calle ni ciudad. Solo un punto perdido en medio de la nada. Me temblaban las manos. Bajé la velocidad, miré por el retrovisor, y el asiento trasero estaba vacío. Me quedé congelado unos segundos, con el volante entre las manos, sin atreverme a respirar. El asiento trasero seguía vacío, pero el eco de sus palabras, «ya casi llegamos», retumbaba en mi cabeza. El aire dentro del taxi estaba pesado, como si todo el espacio estuviera cargado, y no había ni una brisa. Intenté convencerme de que era un sueño, que me había quedado dormido un momento, y que al despertar, el pasajero volvería a estar allí. Pero no fue así. Seguí manejando despacio, con cuidado de no salirme del camino, aunque no sabía a dónde ir. Cada curva, cada sombra, me hacía mirar hacia atrás, esperando ver algo imposible reaparecer, pero no había nada. Todo estaba inmóvil, el camino, los árboles, el cielo negro. Sentí como si la carretera se hubiera convertido en un túnel largo, infinito, y yo fuera el único que se movía en él. Pasaron unos 5 minutos, tal vez más, no podía decirlo. Finalmente, el camino empezó a abrirse un poco, y vi luces débiles a lo lejos. Me aferré a la esperanza de que fueran casas, algún poblado que me sacara de ese trance, pero mientras me acercaba, las luces se veían más distantes, como si el mundo estuviera retrocediendo en lugar de avanzar. Mi corazón latía con fuerza, y las manos me sudaban sobre el volante. Sentí un temblor que no podía controlar, como miedo puro. Intenté llamar a alguien por teléfono, cualquier amigo, la central de taxis, pero no había señal. Ni un solo número aparecía, como si hubiera salido del mapa. Empecé a dar vueltas en la cabeza, pensando si debía detenerme y esperar. Pero algo me decía que eso no ayudaría. La sensación de que el pasajero estaba ahí, invisible, se mantenía constante, como si me estuviera observando desde algún lugar fuera de la realidad. De pronto, a lo lejos, apareció un cruce que parecía familiar, como una carretera secundaria que llevaba de regreso a la ciudad. Tomé esa salida sin pensar, y noté que el pavimento volvía a ser normal, con líneas blancas, baches conocidos, señales que reconocía. Mi cuerpo no podía creerlo. Empecé a sentir alivio, pero aún así manejaba con cuidado, esperando que algo más ocurriera. A los 5 minutos, llegué a un tramo de la carretera principal, y ahí fue cuando lo vi, no en el asiento trasero, sino en el espejo lateral, una figura oscura caminando al borde del camino, mirándome, inmóvil, pero con una postura que no podía describir bien. Cuando parpadeé, desapareció. Giré la cabeza, y nada. Miré por el retrovisor, el asiento vacío, la carretera despejada. Decidí no detenerme. Solo quería llegar a un lugar con gente, luces, tráfico. Pasé por varias calles conocidas, hasta que finalmente llegué a una gasolinera abierta. Llené el tanque, y me quedé un rato sentado con las manos sobre el volante, temblando. No había nadie alrededor, solo el ruido del motor apagado y el sonido de la noche. Todavía hoy me cuesta explicarlo. Nadie me creyó cuando conté que un pasajero me pidió que siguiera manejando aunque no hubiera camino, y que la carretera parecía repetirse infinitamente. La sensación de que algo invisible viajaba conmigo, que me observaba, me quedó marcada. Desde esa noche, cuando tomo un servicio en carretera, reviso cada detalle antes de arrancar, y si siento que algo no está bien, simplemente no voy. Historia 4.
El verdadero terror no es lo que no ves, sino lo que ves, y no puedes cambiar. Yo lo aprendí una noche en Tijuana, una ciudad que te exige estar alerta a cada segundo. En este trabajo, desarrollas un sexto sentido para las personas. Sabes quién es problema y quién no, pero a veces, ese sentido te falla. Esto me ocurrió hace unos meses, en el turno de la noche. Estaba por el área de la zona Río, esperando un buen viaje, cuando un hombre me hizo la señal. Se veía de unos 40 años, corpulento, con una chaqueta deportiva y una gorra que le cubría la mitad de la cara. Su aspecto era normal, pero su postura, tensa y vigilante, no lo era. Se subió al asiento trasero. No me dijo buenas noches ni nada. Simplemente deslizó una nota doblada a través de la ranura de plástico que separa el asiento del conductor. Abrí la nota. Estaba escrita con una letra clara y fuerte. Decía una dirección específica, en una colonia residencial de las afueras, un lugar que no era ni peligroso ni famoso, solo suburbano. ¿Es ahí?, pregunté. Sí, respondió con una voz plana, sin emoción. Comencé a conducir. Desde el inicio, noté que algo estaba mal. Él estaba demasiado quieto, y no miraba el celular. Miraba los espejos, miraba el lateral derecho, luego el izquierdo, y luego el retrovisor. Estaba chequeando la parte trasera del coche de forma constante. Intenté tranquilizarme. Tal vez es un hombre de negocios paranoico, pensé. Pasaron unos 10 minutos. El tráfico era ligero. Yo tomé un desvío que siempre uso para ahorrar tiempo, pasando por debajo de un puente. Era una maniobra legal, conocida por cualquier local. Justo cuando estaba girando, el hombre habló. Su voz era firme y cortante. Regrese y tome la ruta que pasa por la gasolinera de la esquina. Frené de golpe. Lo miré por el retrovisor. Disculpe, señor. Esta ruta es más rápida. Lo llevo por donde marca el GPS, le dije, intentando sonar profesional. Él no se alteró, pero su tono se volvió una orden. Yo no quiero la ruta más rápida. Yo quiero la ruta que pasa por la gasolinera. Y no pregunte. Sentí un escalofrío. No parecía armado, pero la autoridad en su voz era más intimidante que cualquier navaja. Obedecí. Volví a la avenida principal y me dirigí hacia la gasolinera. El resto del viaje se convirtió en una pesadilla controlada. Cada que yo intentaba tomar una calle secundaria o un atajo, el hombre me detenía de inmediato, antes de que pudiera hacer el giro. No. Derecha en la tercera luz. No use esa calle. Gire aquí. No siga hasta el final. Me estaba dictando la ruta exacta, y no la ruta normal ni la más rápida. Me dictaba una ruta que parecía diseñada para ver puntos específicos, o evitar algo. Llegamos a un semáforo rojo. Miré a la izquierda. Había una camioneta negra polarizada esperando el cambio de luz. El hombre, sentado detrás, hizo un sonido gutural. Yo no lo entendí, pero el conductor de la camioneta negra pareció escucharlo, y ahí se me fue el aire. El conductor de la camioneta giró la cabeza. No me miró a mí. Miró directamente al asiento de atrás, donde estaba mi pasajero, y asintió. Un asentimiento corto y profesional. En ese momento, comprendí que yo no era su taxista. Yo era un coche rentado para un trabajo. Mi taxi era una herramienta. Las luces cambiaron. La camioneta negra giró a la izquierda. Mi pasajero me ordenó seguir recto. Ahora, derecha en la siguiente. Y reduzca la velocidad. Obedecí. Entramos a una calle residencial oscura. El hombre me hizo parar. Estábamos justo frente a una casa con las luces apagadas. Apague el motor, y las luces, ordenó. Sentí que el pánico me cerraba la garganta. Apagué todo. El silencio se hizo total. Quédese quieto. No toque el celular. Solo espere. Nos quedamos en la oscuridad total. Podía oír su respiración pesada. Pasaron 5 minutos que se sintieron como horas. De repente, la puerta principal de la casa se abrió. Salió un hombre, vestido con prisa, con una maleta de viaje. Estaba pálido, nervioso. Miró a ambos lados de la calle, como esperando algo. Justo en ese momento, mi pasajero se movió con una rapidez brutal. Abrió la puerta, bajó del taxi sin decir una palabra, y se dirigió al hombre que acababa de salir de la casa.
El hombre de la maleta se detuvo en seco al ver a mi pasajero. Su rostro se descompuso en una mezcla de terror y resignación. Mi pasajero se paró frente a él, sacó algo del bolsillo de su chaqueta. No era un arma, era una pequeña caja de madera. Se la mostró al hombre de la maleta. No sé qué había dentro, pero el hombre de la maleta tembló y soltó la maleta al suelo. Mi pasajero, con la caja en la mano, solo dijo una frase que me llegó por el aire helado: sabe que no puede irse. El hombre de la maleta se derrumbó lentamente, como si le hubieran quitado todos los huesos. Mi pasajero no hizo nada más. No tocó la maleta, no tocó al hombre. Simplemente regresó a mi taxi, cerrando la puerta con calma. Vámonos, ordenó. Arranqué sin preguntar. Conduje unos 10 minutos en completo silencio. Yo estaba temblando. Finalmente, él me dijo que lo dejara en un centro comercial abierto a esas horas. Detuve el taxi. Me pagó en efectivo. Me dio una propina generosa. Y antes de bajarse, se detuvo y me miró a los ojos con esa mirada fría. Gracias por seguir las instrucciones. Recuerde, siempre hay una ruta. Y siempre hay alguien que la conoce mejor. Se bajó y se perdió en el estacionamiento vacío. Nunca volví a saber de él. No era un fantasma. Era un ejecutor. Alguien que venía a cobrar algo, o a impedir algo. Y la maleta, el hombre que se derrumbó. Todo era real. Desde esa noche, cada vez que un pasajero me dicta una ruta ilógica, o me pide girar en una calle que no corresponde, mi piel se eriza, porque sé que mi taxi puede convertirse en el vehículo de la fatalidad en cualquier momento. Y la peor parte es que, aunque fui testigo de algo terrible, no puedo decir nada. Solo puedo seguir conduciendo, sabiendo que la persona que sube a mi auto no solo busca un destino, sino que a veces es el destino. Historia 5. Trabajo aquí en la Ciudad de México desde hace 12 años, por la zona de Polanco. Ya sabes cómo es. La gente es deprisa, va y viene, todos en sus teléfonos, pero a esas horas, cuando el ruido de los negocios se apaga, la ciudad se pone rara, el ambiente cambia. Yo creía que ya lo había visto todo, hasta que una noche me di cuenta de que las cosas que escucho no siempre vienen de mi radio, ni siquiera de afuera, vienen de la cabeza, o de un lugar peor. Era un jueves, cerca de la 1 de la mañana. Había dejado a un cliente y me dirigía hacia el sur, buscando otro viaje. Me detuve en una calle arbolada y oscura. Ahí, en la esquina, vi a una mujer. Llevaba ropa elegante, de fiesta, pero se veía confundida, como si se hubiera perdido. Me hizo la parada. Se subió al asiento trasero. Era una mujer de unos 30 y tantos, con el cabello largo y un vestido negro. Me dio una dirección en Coyoacán, un viaje largo, lo que yo quería. Buenas noches. ¿La llevo?, le pregunté. Sí, por favor. Y ponga música, la que usted quiera, me dijo con una voz tranquila, pero con un tono que no dejaba espacio para la réplica. Encendí la radio. Puse una estación de pop viejito que a mí me gusta. El volumen bajo, para no molestar. El viaje comenzó. Ella iba viendo por la ventana, sin hablar, sin tocar su celular. Yo iba concentrado en el tráfico, que a esas horas ya era mínimo. Pasaron unos 10 minutos. La música seguía sonando, una canción de esas pegadizas. Pero de repente, noté que la canción que estaba sonando no era la que yo había puesto. Era otra, completamente diferente. No era pop. Era una música extraña, como si fuera jazz muy viejo o música de circo, pero distorsionada y lenta. El sonido no salía de las bocinas de la radio, sino que parecía llenar la cabina entera, como si viniera del aire. No era alta, pero era tan clara que me puso los nervios de punta. Miré la radio. El indicador seguía en la estación de pop viejito. El aparato se veía normal. Le pregunté a la pasajera: «Disculpe, ¿usted escucha algo?». La mujer me miró a través del espejo retrovisor. Su expresión era serena, y por primera vez me sonrió. Una sonrisa demasiado amplia y demasiado lenta. «Claro que sí», me contestó. «¿Y qué escucha?», le pregunté, sintiendo un escalofrío. Ella ladeó la cabeza, sin dejar de sonreír. «La música que usted está poniendo, la que me gusta,
Pero esa música de jazz distorsionado no me gustaba, y no la había puesto yo. Sentí pánico, apagué la radio por completo. El silencio debería haber vuelto, pero no. La música siguió sonando, igual de baja, igual de clara, pero ahora era solo para mí. La mujer seguía sonriendo, con la cabeza ladeada. ¿No le gusta?, me preguntó. No, no la he puesto yo. Está apagado, le dije, señalando el radio. Ella se encogió de hombros, sin borrar la sonrisa. Pero está sonando, y es lo que importa, ¿no cree? El resto del viaje fue un infierno de 40 minutos. Yo conducía en silencio, pero en mi cabeza y en mi cabina sonaba esa música vieja y burlona. Me concentré en la calle, pero cada nota se sentía como un golpe en la sien. Yo sabía que la música no era real, pero era tan real que me dolía. Llegamos a Coyoacán, a la dirección que me había dado. Me detuve frente a una casa colonial muy bonita. Son 220 pesos, le dije temblando. Ella sacó su cartera, me pagó con exactitud, y antes de abrir la puerta, me dijo una cosa que me dejó helado. No se preocupe por la música. La gente la escucha, si quiere, y la lleva consigo. No tiene que prender el radio para escucharla. Si ya está dentro. Abrió la puerta, se bajó con su sonrisa fija, y desapareció en la noche sin mirar atrás. En el momento en que cerró la puerta, la música se detuvo. Silencio absoluto, el silencio normal de una calle de Coyoacán a la 1 de la mañana. Revisé mi radio. Funcionaba perfectamente, sintonizado en la estación de pop viejito. Al día siguiente, le conté la historia a un compañero. Me dijo, «Ah, sí, la de la música. Esas cosas pasan en la noche. Es un juego». Me explicó que hay pasajeros que te dejan algo que no es físico, algo que se queda en tu mente, y esa música que no pusiste, se queda contigo. Y no mintió. Desde esa noche, cuando manejo solo, y el silencio se pone demasiado profundo, juro que a veces, muy bajo, escucho las primeras notas de esa música de circo distorsionada, justo antes de que empiece a sonar la radio, y tengo que subir el volumen a todo lo que da para acallarla. Entendí que la mujer no me puso música, me la quitó, y me dejó esa melodía, para recordarme que ya no estoy solo, ni en el silencio, y que hay cosas que se quedan contigo, aunque las dejes a kilómetros de distancia. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.